Hola a todos y bienvenidos al episodio número 298 de Salud Financiera, un podcast donde intento que cada día aprendamos algo nuevo sobre la industria de fondos de inversión, ETF, la planificación financiera y, por qué no, también de las dudas más básicas acerca de las finanzas personales y la gestión de nuestro patrimonio. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de que estés otro día más aquí conmigo. Realmente es muy difícil que todo el mundo se ponga al día, son episodios extensos, ya llevamos 298 episodios y hay muchas personas que lo descubren ahora. Te diría que no te sientas mal, sino a veces yo no haré episodios todos los días. Si te gusta mucho y sientes que vas un poco atrasado, pues algún fin de semana puedes ponerte un episodio. Imagino que en verano también habrá espacio para que puedas ir escuchando. Lo que siempre te recomiendo es que vayas al pasado, porque quizás pienses que no he tocado algún tema, que no he tocado alguna divulgación sobre un punto en específico, y la verdad que a veces sí lo he tocado y muchísimas veces que me escribís o envío al episodio donde recuerdo que toqué en profundidad un tema. Si tú también quieres enviar tu pregunta o algún caso para las finanzas de tu vecino, te recomiendo que lo hagas al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Recuerda que hay una lista de espera, hay cola, es una consulta totalmente gratuita, pero el hándicap es que vas a tener que esperar un poco hasta que se resuelva, pero contesto a todo el mundo y si alguna vez no he contestado, insistir y reescribirme de nuevo porque puede que se me pase, puede que me llegue spam, puede que se me mezcle. Como comenté, el WhatsApp escriben aproximadamente entre 30 y 40 personas diarias y puede que en algunas se me pase. ¿Qué vamos a ver? En el episodio de hoy os he comentado varias veces acerca del mundo de los premios dentro de la industria de fondos. Lo comenté en la charla de Value School, no quise poner nombres porque, ¿sabes? No quería buscarles un problema a ellos, no quería buscarles algún conflicto de interés, aunque realmente nunca me han puesto impedimentos en Value School. Es uno de los sitios donde más libres me he sentido a la hora de hablar, pero no era el plan ir a su casa a estar hablando mal de productos en específico porque no era lo que tocaba, ni muchísimo menos, ni quería meterles en un compromiso. Pero aquí que estoy ante mi audiencia, ante las personas que me escuchan en el día a día, sí puedo sentarme y analizar lo que han sido los últimos premios Expansión All Funds. Sabéis que hay una colaboración entre Expansión y All Funds, que es el mayorista, perdón, dentro de la industria de fondos, y lanzan estos premios. Curiosamente lo inaugura el presidente de la CNMV, va toda la industria. A mí lo que me enfada es que JICA es el regulador y tan un poco puntilloso con que no se hagan fraudes en los folletos, con que todas las cosas tengan que estar, con que no haya inversiones poco líquidas dentro de los fondos de inversión, con que se cumpla la normativa y luego inauguran una gala de fondos o una gala de premios llena de bastantes productos llenos de conflictos de interés, con bastantes dudas sobre los premiados y realmente que con muy poca credibilidad esos productos. Y no es un tema de ahora. Una de las cosas que haré al final del episodio es ir y mostraros los premios de este periódico en 2014 para que nos encontremos cuántos productos han desaparecido, cuántos productos eran mediocres, cuántas categorías inventadas. Recordé que hace unos episodios atrás hice un podcast llamado Nadie sin su premio acerca de mi experiencia dentro de la industria de los premios de fondos. Y realmente, más allá de los premios Morningstar, no confiaría en ninguno. Y poniendo la palabra y repitiéndola y deletreándola en ninguno con todo lo que eso implica conociendo, ya sabéis, mi pasado. Entonces, a partir de ahí vamos a analizar estos fondos para también aprender, porque no es que es una enmienda a la totalidad de todos los productos. Hay productos destacados, productos que, por ejemplo, yo no tenía incluidos en la Focus List y me han servido para darme un vistazo y encontrarlo, pero es tan anecdótico encontrarte un producto de extraordinaria calidad en esta gala de premiación que es como decir, bueno, lo ponemos ahí para que nadie diga que, mira, no tenemos ni idea o que estos fondos son comprados. Empezaré también, antes de empezar el episodio, os quería agradecer porque el podcast se ha situado entre los siete más oídos dentro de la categoría. Solo me queda por delante a Value School, Finel Talks y bueno, no sé los otros cuatro, pero imagino que será Spicy Fortuna, será Tengo un Plan o será Kaizen, que bueno, son podcasts con muchísimos más recursos que el mío y demás. Agradezco a todos los que se toman el tiempo para dar un like, para escucharlo, porque realmente estas categorías no son por los likes, sino por escucharlo. Lo que ayuda a los likes y los comentarios es las recomendaciones, los algoritmos de recomendación, igual que las reseñas en Spotify. Eso ayuda a que cuando alguien entre en la aplicación lo vean. Pero realmente a mí lo que me motiva es que me escuchen. Simplemente no gano nada ni de Spotify ni de iVoox como para estar pendiente de si estoy primero o no.
pero sí que me escuchen significa que hay más personas a las que estoy ayudando o al menos haciéndole cuestionar un poco las nociones que tiene sobre fondos de inversión, ETFs y la industria financiera en España en ese punto. Y por consiguiente, he entrado por primera vez en el ranking de los 600 podcasts más escuchados de España. Y esto sí es llamativo porque creo que hay más de 32.000 podcasts, pues estar ya entre los 600 más escuchados, ahí si entras a competir contra todos los programas de radio que salen en formato podcast, pues es ya un mérito realmente que creo que para alguien que tiene un micrófono, una cámara, que no edita, lo que estáis viendo es decir, oye, ¿por qué este chico no quita los ruidos? ¿Por qué no quita los golpes de teclado? ¿Por qué no quita a veces cuando se engancha o tiene alguna coletilla que podría quitarse? Porque no hay edición realmente. Tener un programa diario con los costes de edición que hay a día de hoy, pues sería muy, muy caro y además yo no tengo ahora mismo esos recursos ni tampoco creo que haciéndole una edición muy profesional cambiaría mucho. Prefiero que os quedéis con el fondo, con la forma o lo bonito y el tráiler y este tipo de cosas que ahora se ven en el mundo de los podcasts, pero por ejemplo un tráiler, es que son 3 minutos, sí, que quizás son 3 minutos que te ahorran si no te interesa el podcast escuchar todo lo demás, pero son 3 minutos de tráiler que a mí no me aporta nada ni creo que a vosotros. Aquí entramos al grano, os digo que vamos a hablar, eso sí, luego te comes alguna reflexión mía que no sabías ni que estaba en el título ni de qué iba, pero que ese día me apetecía compartir a mitad de un episodio o al final o al principio, como en este caso, y ahí sí es un poco lo que te vayas a encontrar. Pero nada, muchísimas gracias. Ahora es muy difícil ver el resto de rankings y demás, pero yo más o menos veo este semanal de iVoox y me dice bastante cómo va evolucionando el podcast. Vamos a ir a ver los premios expansión de este año. Los premios expansión de este año y lo primero casi que hice cuando empecé a ver los premios era acerca de las bases. Las bases del premio, para que lo veamos y los que estáis escuchando en el podcast, imaginaros, tiene los premios cuantitativos, que son de renta variable española, Europa, Norteamérica, mercados emergentes y global, en renta fija corto plazo, largo plazo, global flexible, bonos corporativos, bonos high yield, bonos emergentes, en multiactivos de retorno absoluto, conservador, moderado o agresivo, en planes de pensiones de renta variable Europa global, renta fija corto plazo global, multiactivos conservador, moderado y agresivo. Luego premio a las mejores carteras. Sabéis que Expansión tiene un ranking de carteras donde las entidades le mandan unas carteras. Cuidado, no confundir con que esas son las carteras de los fondos de inversión. Aquí hay que tener, las entidades mandan carteras, pero tienen que cumplir los requisitos de Expansión y en muchas veces no se parece en nada a la cartera del fondo de inversión de la entidad que lo está lanzando. Mejor cartera de fondos agresiva, conservadora, mejor cartera de valores de bolsa. Luego premios cualitativos, agárrate. Mejor gestora de fondos, mejor fondo de inversión, mejor gestora de renta variable, mejor gestora de renta fija, mejor gestora nacional independiente, mejor gestora de fondos de pensiones, mejor fondo solidario, invéntate esto, mejor gestora SG, mejor gestora SG boutique, menos de 10 billion de gestión, mejor gestora SG nacional, mejor fondo ambiental. Y el premio Salmón al mejor comportamiento en el mercado de valores, que a saber también qué será esto. Creo que tenía en algún sitio por aquí las bases del concurso. Vale, voy a buscar bases, premios, expansión, para que veáis un poco. Claro, tenemos unos premios, ¿vale? Tenemos unos premios, ¿vale? Pero ¿cómo se eligen? ¿Quiénes lo eligen? ¿Quiénes forman parte del jurado? ¿Qué criterios se utilizan? Por ejemplo, cuando yo tenía los fondos en Rankia, los de fondos, y los gestionaba, había un criterio claro que era por ratio de Sharpe a 3 y 5 años. Ratio de Sharpe a 3 y 5 años cogíamos los 10 mejores fondos de una categoría, intentáramos que no hubiese ningún fondo repetido de una gestora en esa misma categoría, por muy buenos que fuesen, para tener variedad, y ya luego cogían los usuarios. Normalmente ganaban los fondos que tenían más, vamos a llamarle seguidores, o que más momentum hubieran tenido en el último año. Ese es casi el sesgo más grande que tiene los premios de fondos, porque por muy bueno que sea un fondo, si nadie lo conoce, pues va a tener muy poquitos votos, porque las gestoras, sí había muchísimas peleas entre los robo-advisors de animar a que la gente votase y demás dentro de los premios, pero el resto de categorías la gente votaba por su intuición, no porque hubiera una gran campaña de comunicación de BlackRock o cosas así para que le votasen dentro de eso. Pues bueno, vamos a ver las bases de estos premios. Dice, estos premios se conceden directamente en función de los resultados de la encuesta. Es decir, hay dos categorías
donde se hace una encuesta a los responsables de análisis y selección de fondos de las entidades financieras consultadas. ¿Cuáles son esas entidades? No lo sabemos. Y se le pregunta a los selectores de fondos, cuál es el mejor fondo de inversión y cuál es la mejor gestora de 2024. Estos dos premios es resultado de una encuesta. Siguientes premios. Premios otorgados por selectores de fondos y votación final del jurado. Estos premios se conceden en función de dos votaciones, dos fases de votación. Se le hace una encuesta a los responsables de selección de fondos de las principales entidades financieras del país, quienes evalúan las gestoras en base a criterios cualitativos y de resultados, y luego ocurre una votación final por parte de un jurado experto. Es decir, hay un primer filtro, que son los primeros lugares de esa encuesta, y luego el jurado experto. Este proceso garantiza que los premios reflejen tanto la opinión de los electores como la validación de un jurado altamente cualificado. ¿Qué premios son estos? Mejor gestora de renta variable, mejor gestora de renta fija, mejor gestora asset allocation, mejor gestora nacional independiente de grupo bancario o asegurador, mejor gestora de fondos de inversión nacional, mejor gestora de fondos de pensiones. Los premios otorgados por la votación del jurado. Algunas categorías de los premios Expansión All Funds requieren una evaluación más especializada, por lo que su ganador será determinado únicamente a través de votación del jurado. Curioso. En el caso de las categorías ESG, se sigue un proceso de selección más específico. Las entidades interesadas presentan sus candidaturas de forma abierta y proactiva. Quien no presente no está nominado. Mainstream Partners, firma especializada en análisis ESG, realiza una auditoría y una due diligence para verificar el cumplimiento de los estándares ESG requeridos. Una vez validadas, se elabora una lista de finalistas, entre los cuales el jurado llevará a cabo una votación final para seleccionar al ganador en cada categoría ESG. En la categoría del mejor fondo solidario, el premio será otorgado exclusivamente por el jurado presente el día de la votación. Curioso. Es decir, en una categoría, ahí que se llama mejor fondo solidario, los jurados que estén presentes en el día de la votación, pues bueno, eso lo votamos. Aquí no hay ni prefiltro, no hay quien se presente, no. Entonces aquí lo votamos. Este enfoque asegura que los premios en estas categorías reflejen una evaluación experta y alineada con los criterios de sostenibilidad y compromiso social. ¿Cuáles son los criterios para los ESG, los premios que se ven afectados por la filosofía de ESG? Mejor fondo ambiental, mejor fondo ESG, mejor gestora ESG boutique, mejor gestora ESG nacional y mejor fondo solidario. Ahora, ¿quién es el jurado? Es lo mismo que te estarías preguntando desde el principio y yo. Y digo, bueno, vamos a verlo. Dice, ¿quién es el jurado? Lo vemos aquí. La selección del jurado se ha basado en datos objetivos de Inverco, específicamente en las estadísticas sobre el patrimonio gestionado de fondos de inversión, considerando dos segmentos, instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Estos datos se publican trimestralmente y permite garantizar que el jurado esté compuesto por entidades de una representación significativa en el sector. El jurado estará integrado por los máximos representantes de 15 entidades nacionales con mayor volumen de patrimonio gestionado y las 5 entidades internacionales con mayor volumen de patrimonio gestionado. A ver si lo entiendo. Es decir, que los premios a la industria se tienen que votar por los directivos, por los 20 directivos de las gestoras nacionales las gestoras nacionales que estén aquí en España y las gestoras internacionales con mayor volumen de patrimonio gestionado. Esto no tiene ningún sentido. Mira que se podría llegar un jurado con personal jubilado, Inverco, el regulador, Morningstar, Italia, que no tengan conflicto de interés con la región, analistas independientes, el periodista económico, jefe del periódico. No. Que voten y que el jurado sea el decisivo, que es de las mismas entidades. Ya después, cuando ves los resultados, dices, vale, tiene lógica que estos resultados sean así. Categorías donde la gente solo se denomina a quien se presente. Categorías donde el voto del jurado es prácticamente decisivo. Categorías donde se le pregunta a los electores nacionales. Pues bueno, al final esto llega a ser un batiburrillo, unas bases que parece que le dan un prestigio a estos premios y no tiene ningún sentido. Se podría hacer de muchísimas formas donde hubiera menor conflicto de interés. Pero bueno, ya sabiendo las bases, vamos a ir analizando cada uno de los productos premiados. Algunos nos detendremos más, otros nos detendremos menos, pero lo que quiero mostraros es como unos premios que son los más prestigiosos de España, que ya os digo, va el presidente de la CNMV a inaugurarlo, van toda la industria financiera, una mesa. Ese día vale 300 euros por persona si quieres asistir a esos premios. Y evidentemente a mí, a partir de este programa, seguro no me van a invitar en muchísimos años hasta que se les olvide. Pero para que veáis, es decir, gente que no se promulga
por podcast o por eventos dentro del sector, van a este evento porque es como la noche de los fondos. Pues veamos allá los resultados. En fondo de renta fija a corto plazo, el Amundi Diversified Short Term Bond Select. Creo que tenía por aquí la comparativa de este producto. La tenía la comparativa, pues bueno, os digo que este fondo sí es un buen fondo de renta fija a corto plazo. Sí, lo es. Lo es. Es algo extraordinario frente a otras alternativas como el Musinich, Engage Yield Short Term o como el Neuberger Berman Short Term Fund. Tampoco hay una gran diferencia. Os recomiendo, he hecho 3 newsletters, 3 artículos, no le llamo newsletters del blog, que saldrán publicados, que son el 308, 9 y 10 o 309, 10 y 11, que saldrán publicados con el análisis de cada uno de estos productos, comparándolo con productos alternativos para no ser excesivamente largo. Este podcast os recomiendo que vayáis a la newsletter y lo veáis, pero ya veréis, os diré, mira, este fondo sí me parece bien o este fondo no me parece bien. De este, vamos a ver si abro la newsletter para que lo veamos y así sí lo podéis ver y visualizar las comparativas que os estaba diciendo, y los que estáis oyendo los del podcast, ya sabéis que os dejaré el enlace de la descripción, el primero de los podcasts, y solo tenéis que buscar lo siguiente. Mira, recién se acaba de publicar este artículo. Vamos a ver estos primeros. El Amundi Diversified Short Term Bond. Pues haciendo una comparativa, más o menos, viendo el tipo de renta fija en el que invierte y la duración del mismo, pues es un fondo que no tiene tanto track record. No tiene tanto track record. Creo que nace 2017, 2018, entonces la comparativa se hace un poco sesgada. Pero bueno, por ejemplo, ¿quién le ganaría más desde febrero de 2020? El Buy and Hold estaría un 17%, el Neuberger Berman Short Duration Eurobond un 14%, el Amundi Diversified Short Term Bond un 13%, y luego iríamos más abajo al Carmignac Securité 7,45 y el Musinich Engage Yield Short Term un 6,44 aproximadamente. Por eso digo, no es ni de los mejores en este plazo de tiempo que lleva, ni tampoco dentro de los productos comparables de alta calidad se queda por abajo. Entonces, podríamos decir, bueno, se le puede premiar. Porque en otros sitios, Expansión dice que, bueno, que son los productos que mejor se han comportado en el último año. Y esto tampoco es tan así, porque veremos productos que en el último año no tienen ni pies ni cabeza comparándolo. Luego, el siguiente fondo es el mejor fondo de renta fija a largo plazo. Entonces, claro, yo me pienso, mejor fondo de renta fija a largo plazo, ¿qué significa? Un mejor fondo de renta fija que lleve muchísimo tiempo emitido, pero no es esto, sino fondos que tengan renta fija, bonos de larga duración o de vencimientos altos. Sería lo más lógico que podríamos asumir. Pero curiosamente, gana el Mutuafondo renta fija flexible. Y es curioso que en una categoría de largo plazo de renta fija escojan un producto que tiene una duración de 2,83 y un vencimiento de los bonos de 4 años. Es que, claro, no me encaja que renta fija a largo plazo sea duraciones de 2,8 y vencimientos de 4. Pero, ¿por dónde creo que van los tiros? Claro, la renta fija a largo plazo ha sido hiper golpeada. Cualquier producto que tuviera bonos o duraciones por encima de 7, 8, por ahí, claro, con la subida de tipos de interés, sufrió muchísimo entre 2022 y demás. Entonces, en esta comparativa, si tú coges al Mutuafondo renta fija flexible que tenía duraciones más bajas y lo comparas contra el resto de esa categoría, pues te queda una foto muy bonita para el Mutuafondo. Pero en realidad, si comparamos con fondos que tengan duraciones similares a este producto, ya la foto no es tan bonita. Por ejemplo, desde 2016 hasta 2025, comparado con el AXA Euro Credit Total Return, que ha dado un 51%, el Buy and Hold renta fija, es decir, la gama por encima de deuda, que tiene un poquito más de duración, un 45,3%, el Brightgate Global Income un 40%, Flashback Bond Opportunities un 26% y el Mutuafondo renta fija flexible, es que se llama así, renta fija flexible, no renta fija a largo plazo, ni mucho menos un 25%. Entonces, ya lo vemos, es decir, que si alguien coge este Mutuafondo renta fija flexible y lo compara con el Vanguard Global Bond, que creo que tiene un 7% de duración, o contra otros fondos de más largo plazo, claro, este Mutuafondo te va a quedar muy bien porque mirar cómo la caída de 2022 es pronunciada, pero no tanto como otras carteras que tengan ese tipo de productos. Pero aquí ya nos las intentan colar un poco con un producto que no es de renta fija a largo plazo ni está calificado como tal. Siguiente, fondo de renta fija global.
el Schroders ISF Global Credit Income. Pues bueno, vamos a verlo, lo que he comparado desde 2016, que es un poco el lanzamiento de este producto, contra otros fondos que tenemos en la Focus List dentro de esta misma categoría. Por ejemplo, el Dodge & Cox Worldwide Global Bond, 35%, el Blue Bay Investment Grade Absolute Return, un 22,75%, el BGF Fixed Income Global Opportunities, un 16,50%, el Schroders Selection Fund Global Credit Income, un 13%, y el Candrian Credit Opportunity, un 11,34%. Dentro de los mejores fondos, tiene unas rentabilidades que están por ahí, pero más cercanos al límite bajo dentro de los mejores fondos que yo he seleccionado de esta categoría que dentro del límite alto, y estamos hablando de un periodo de ya casi 10 años de este producto. Vamos a ver renta fija corporativa, el Amundi Global Corporate Bond. Este es un fondo que, por ejemplo, comparado con el Wellington Global Credit Short Duration, que tiene aproximadamente un 22%, el Evelyn Nordic Corporate Bond un 8,60%, el Amundi Global Corporate Bond un 4,13%, aquí estamos comparando desde 2021 porque son fondos de reciente creación, el Vanguard Global Corporate Bond, que tiene un menos 8,88%, es decir, el fondo de renta fija de Vanguard desde 2021 ha caído bastante, y el MFS Meridian Global Credit Fund, que ha caído también un 11,76% desde entonces. Bueno, mitad de tabla, fondo bien, pero mitad de tabla tampoco nada del otro mundo. El Man High Yield Opportunities. Este sí es uno de los grandes fondos que hay dentro del mundo de High Yield. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no está incluido en la Focus List? Este fondo creo que lo hemos visto en algún capítulo de salud financiera, estoy casi seguro. Y es porque el gestor, este fondo sale porque se le contrata a un gestor que es especialista en este mundo y se lanza ese producto hace pocos años. Creo que el track record está desde 2019 o 2020. Y por eso no está incluido dentro de la Focus List, pero si lo comparamos contra el resto de fondos de la Focus List que está en esta categoría, el UBAN Global High Yield, el MFS Global High Yield, el Wellington Global High Yield o el Candrian Global High Yield, sí tiene una rentabilidad más destacada, 36,82 versus 30, 19, 16, 15,98 desde noviembre de 2019. Aquí sí vemos también un último año muy destacado en cuanto a rentabilidades de este producto. Aquí nada que objetar para este premio de expansión. Amundi Emerging Market Short Term Bond. Claro, la renta fija emergente, pues hay de todo un poco y la dispersión puede ser muy grande. Por ejemplo, el Blue Bay Emerging Market Unconstrained Bond, 46% de rentabilidad desde 2016 a 2025. El DEPAM Bond Emerging Market Sustainable, 19,74. El Amundi Emerging Market Short Term Bond, un 10,83. Y el Musinich Emerging Market Short Duration, un 8,97. Dentro de los de corto plazo, está más o menos similar el de Musinich y el de Amundi desde ese plazo. Ya cuando abres un poco el abanico, sí hay otros fondos con mejor rentabilidades en los últimos 10 años. Vamos a seguir. Vamos a empezar con categorías de renta variable. Mejor fondo de renta variable español. Aquí viene uno de los mayores atracos que hay dentro de todos los premios. Vamos a verlo si nos abre en una imagen más amplia. Mira, aquí lo tenemos. Okavango Delta. Okavango Delta ya sabéis que es el fondo de Iturriaga, que está en Avant Asesores y que tiene un track record. Sí, casi nos podemos ir a 2007-2008. 2007-2008, creo que aquí en Finet puedes compararlo con productos que tengan esa data, por ejemplo, con el Bestinver Bolsa, que tiene esa data, con el Naranja IBEX, planes de pensiones, que también se puede comparar a muy largo plazo, pero es que no tiene sentido, porque ni aunque tomaras el último año es 2024, ni aunque tomaras un periodo, por ejemplo, como he tomado yo desde 2015 para poder incluir a Magallanes Iberia, o si tomara productos desde 2007, en ninguno sale ganando este producto. Pero el gestor es que lleva tantos años y es tan conocido y tan venerado dentro de la renta variable española que creo que este es un premio al nombre, no al fondo. Porque mirad, desde 2015 a junio de 2025, casi 10 años después, Magallanes Iberia, 135%. Bestinver Bolsa, 104%. Fidelity Iberia, 101%. El IBEX, el plan de pensiones de ING del IBEX, que ya sabéis que no es de las comisiones más baratas, 72,78%. Okavango Delta, 44,60%. ¿Me vais a decir que este es el mejor fondo de renta variable española? Y eso que no comparé con productos que tienen menos recorrido como el Oro Iberia o con el Asvalor Iberia, o que no quise seguir comparándolo con otros productos de renta variable nacional que hay, ya sabéis, para aburrir dentro de España. Pero comparándolo con un indexado
y con otros 3 productos de gestión activa, pues es que no gana. Es que no gana, vamos, ni se acerca a ganar. Pero ahí tiene su premio y su discurso y su mantra de, bueno, el mejor gestor de renta variable española. Pues bueno, vamos a ver el mejor fondo de renta variable europea. Aquí tengo que decir que sí me sorprendió, porque mira que a esta categoría le dediqué tiempo y no sé cómo se me ha podido escapar este fondo, el Wellington Strategic European Equity Fund, que desde 2015 tiene una rentabilidad del 166%. Magallanes, que lo ha hecho espectacularmente, 125%. El Arthur European Focus, 122%. El Alken European Opportunity, 115%. Brandes European Value, 112%. Es decir, seleccioné contra los mejores productos y este producto realmente en los últimos 10 años lo ha hecho extraordinariamente bien. Es uno de los fondos que me apunto, tengo que pegarle un vistazo, analizarlo y ver si lo incluyo en la Focus List, pero sí, por ejemplo, este me llamó muchísimo la atención y tengo que reconocer que creo que no le he dedicado tiempo o al menos no lo he visto porque si no estaría en la Focus List, porque si no lo hubiese añadido. Pero este sí me sorprendió bastante cuando lo vi. Mejor fondo de renta variable norteamericana, el Alger American Asset Growth Fund. A este le dedicamos un capítulo. Alger tiene una gestora, es una gestora con una historia impresionante. Si no lo sabéis, buena parte del equipo fundador y del equipo gestor falleció en los atentados del 11S, estaban en el piso 70 y algo de una de las 2 torres y realmente es una historia de superación, como lo que quedó del equipo pudo rehacerse y se ha vuelto y sigue siendo 20 años después de ese atentado, porque es una gestora que viene desde los años 70, 20 años después, seguir liderando dentro de este mundo de renta variable growth y sobre todo renta variable norteamericana. Su fondo creo que se llama Spectra, el más antiguo, la clase más antigua, y creo que tiene un track record desde, no quiero equivocarme, pero desde 1970 y algo en dólares, del 15% anualizado, superando al SP500, que creo que estaba el 13% en igual periodo. Es impresionante, ya os digo, uno de los fondos muy llamativos. Pues aquí gana el mejor fondo de rentabilidad norteamericana, una rentabilidad, por ejemplo, muy destacada. El FTG Clearbridge US Large Cap Growth, un 227, el Alger un 2,26, Conges Growth America un 203, el Morgan Stanley US Advantage Fund un 190 y el Vanguard US Opportunity un 186. Estos son rentabilidades de los últimos 10 años, rentabilidades de los 10 últimos años acumuladas. Realmente esta categoría ha sido impresionante el recorrido que ha tenido la renta variable norteamericana. Vamos a ver otros productos que tenemos por aquí. Renta variable emergente, el Morgan Stanley Developed Opportunity. Me llama mucho la atención porque no es un fondo excesivamente antiguo, ni mucho menos, y se queda un poco ahí desaguisado. Por ejemplo, el RAM Systematic Fund Emerging Markets, un 42% en los últimos 6 años, el Capital Group New World, un 27%, Carmignac Emergence, un 26,53%, Robeco Emerging Stars, un 13,48% y el Morgan Stanley Developed Opportunity, un 13,48%. No me llama excesivamente la atención, tendría que dedicarle más tiempo, pero no me llama para nada excesivamente la atención este producto. Aquí vamos a algo de lo que más me ha sorprendido. Fondo de renta variable global, donde entras a competir con la crema innata de la industria. Y se lleva el premio una gestora traída a España por Natixis, el WCM Global Select Growth Equity. Un fondo que apenas es comercializado. En España creo que en Finex solo sale que Selfbank ofrece una clase en dólares del producto. Fue lanzado en 2011 porque, claro, hay muy poco track record desde 2021 que están las clases en luxemburguesas domiciliadas que podemos comparar, pero luego si vas a la ficha de la gestora sí encuentras la información desde 2021. Pero, por ejemplo, vamos a ver la comparativa, nos sale que ha sido el fondo más destacado desde 2021 hasta acá dentro de esta categoría. Por ejemplo, tiene una rentabilidad del 35% frente al ACWI, que tiene una rentabilidad del 30% desde 2021. El Columbia Trinidad Global Focus del 21%, el Capital Group New Perspective 18% y el Conges Global del 13,50%. Pero ya os digo, es un fondo que apenas es comercializable. Yo no lo encontré en ninguna de las comercializadoras que uso y Finet dice que solo está en Selbank. Entonces me llama muchísimo la atención cómo sale premiado este tipo de producto, además con un récord en las clases en euros bastante corto. Si es por la rentabilidad en el último año, sí, destacadísimo. Mirar cómo este producto casi estaba dentro del el último de las rentabilidades, ¿vale? Y mirar cómo a día de hoy es el que más rentabilidad tiene. Se ha tenido un 2024 impresionante en cuanto a rentabilidades de renta variable global, pero
ya os digo, vamos a hacer el matiz, que es unos premios de la industria en España. Estas son las categorías de renta variable. Ya vimos que sobre todo lo que más llamativo, que nos llamaba más la atención, era lo que hemos visto de ese Okavango Delta, que no tenía ni pies ni cabeza. Luego nos encontramos con productos que casi ni se comercializan en España. Bueno, no es lo más llamativo dentro de estos premios. Vamos a ver aquí los borradores que tengo programados de los dos siguientes artículos para analizar las siguientes categorías. Y aquí es donde ya vamos a encontrar chicha de la buena. Vamos a ver categorías de multiactivos. Mejor fondo de retorno absoluto. El Roder Gaia Contour Tech Equity, un fondo lanzado en 2018. Pues si lo vemos, por ejemplo, si entramos en categorías del retorno absoluto, tenemos al Fidelity Fast Global con una rentabilidad del 109% en igual periodo, el Roder Gaia Contour Tech Equity del 76%, el Dunas Valor Flexible del 47,71%, el Jupiter Merian Global Equity Absolute Return con un 26% y el BSF Systematic Style Factor Fund con una rentabilidad del 11,24%. Bueno, podríamos decir que es uno de los fondos de retorno absoluto que mejor lo ha hecho, pero marcando la diferencia que aquí tendríamos otros productos que también lo han hecho bien. Aquí no vamos a decir que no tiene sentido este premio, me parece bien. Mejor fondo multiactivo conservador, Arquia Banca Income RVMI. Este sí lo tengo por aquí, la comparativa para que lo veáis en pantalla. Esto es un fondo que fue lanzado casi en 2003, desde 2013 puedo hacer la comparativa, creo que es incluso de mucho antes este producto. Mirar esto. Lo he comparado con productos que tengan igual asignación de activo y que tengan una trayectoria al menos desde entonces. Pues de 2013 hacia acá, el Cartesio I, 89% de rentabilidad. Dunas Valor Flexible, 72% de rentabilidad. Trojan Fund, 54% de rentabilidad. BL Global 30, 35% de rentabilidad. Arquia Banca Income RVMI, 15,37% de rentabilidad. Eso es total, ni analizada, eso es total. Entonces, ¿de verdad me voy a creer que este producto es merecedor de un premio? Y esto fue con una selección ahí a ojo de productos que tenían la Focus List que quise compararlos. No se lo cree nadie. Además, no se lo cree nadie comparado. 43 millones de patrimonio. Es el producto quizás, por ejemplo, aquí lo comparamos en volatilidad, excepto el Cartesio, uno de los productos que más volatilidad tiene. Quizás aquí tendría que haberlo comparado con el Cartesio X. Aquí hay que marcarlo. Uno de los productos, incluso comparado contra el Cartesio I, que más ha caído. Fijaros, un producto como Cartesio que tiene casi el 97% en acciones, porque aquí me confundí a la hora de compararlo, lo comparé con el I en vez de con el Y, con el X, pues este producto que solo tiene un 30% en acciones y 60% en bonos, es el que mayor máxima caída ha tenido. Pues bueno, realmente no me creo. Además, de los más costosos, 1,90 dentro de todos los productos y su comercialización, 1,90 de comisiones. No, sinceramente no. Este es de los que digo, no entiendo qué narices hace aquí. Mejor fondo multiactivo moderado, Numantia Patrimonio Global. Esto es de los típicos fallos cuando te das cuenta que dices, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Esta gente no se mira en las cosas o qué. Un mixto moderado, según lo que pone el regulador, la normativa y este tipo de cosas, son fondos que tengan entre que la renta variable oscile normalmente entre el 35 y el 65% del patrimonio del fondo. Hemos analizado Numantia aquí en este podcast, a excepción de un bono puntualmente de Tesla, que creo que tuvo, una emisión de Tesla que tuvo de bonos o algo muy puntual. ¿Cuándo habéis visto renta fija en la cartera de Numantia? ¿Cuándo habéis visto otro tipo de activos en la cartera de Numantia multiactivo? Oro, qué sé yo, liquidez, cualquier tipo de este tipo de productos que diga, bueno, esto es un fondo multiactivo. Y le damos el premio multiactivo. Y no estoy diciendo que no merezca premios Numantia Patrimonio Global, ¿vale? No estoy diciendo que no lo haya hecho bien o cualquier ese tipo de cosas. Pero multiactivo moderado, Numantia Patrimonio Global, esto es ya para decir, mira, esto no tiene ningún tipo de credibilidad, ninguna. Y es que le pueden echar la culpa. Mira, es que Morningstar y la CNMV lo catalogan por folleto ahí. Ya, pero es que Morningstar también, cuando tú vas a los ratios, ellos tienen un sistema para cuando la comparativa no se hace contra un índice que ellos detectan que, oye, la cartera de este producto no tiene nada que ver contra el índice, que tenemos que compararlo por el folleto,
ellos hacen una cosa que se llama índice ajustado. Y el índice ajustado que le otorgan a Numantia es el Morningstar Global Small and Mid Caps. Entonces, ya solo de ver eso, cualquiera que hubiera revisado estos premios con un poco de cabeza, y no me creo que los 15 directivos de las entidades nacionales y los 5 directivos de las entidades internacionales no sepan ver esto, no tengan ese conocimiento, cuando yo, que soy un matado dentro de este podcast, soy capaz de ponerle y decirle, chicos, este premio no tiene sentido. No vi ni a Mérito, creo que fue Renta 4 a recogerlo, pero si Mérito escucha el programa sabe que, oye, que ir o hablar de que Numantia ha tenido el premio a mejor fondo multiactivo moderado, es que no puede sinceramente, un poco celebrar ese producto, porque es que ahí en esa categoría no encaja. Y ya veréis que no es el único premio que se lleva esta cartera. Bueno, mejor fondo multiactivo agresivo, GAN Dynamics, un fondo que no se comercializa en España. Un fondo de Groupama, con ISIN francés, que no lo buscas en todas las comercializadoras y no está. Está el GAN Prudence, que es, imagino, de la misma gama de este producto, un fondo que no bate a su índice de referencia, que aquí sí el índice de referencia está bastante aceptado, que es el Global Allocation, el Target Global Allocation de Morningstar. Es que no tiene ningún sentido cómo le vas a dar un premio a la industria española a un fondo que no se comercializa en España. Bueno, sí, bueno, pero si somos profesionales y le escribimos a Groupama, seguro que podríamos abrir el fondo o ese producto. Ya, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Claro, si no se comercializa, no he podido hacer, en Finec no sale para compararlo. Entonces, o no he podido hacer comparativas en Morningstar para compararlo con otros productos, porque no tiene sentido, no es un producto. Es como si, ¿por qué no lo comparamos con un fondo norteamericano del mismo estilo? ¿Por qué? Porque no son comparables, porque no lo puedo comprar, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estarlo comparando contra otro producto hipotético que mira qué bueno es en Estados Unidos? Bueno, una tontería. Vamos ahora a la categoría SG, que como todos ya pueden imaginarse, es la excusa perfecta, que estas categorías se añadieron a finales de la década pasada para ir premiando cuando todo era sostenible y todo el mundo quería ponerse el sello. Bueno, le dan la mejor gestora SG a Amundi. Todo el mundo podría pensar, sí, bueno, Amundi en los últimos años se hizo el compromiso de que todos sus productos iban a pasar a ser SG. Recordad que hasta los indexados de Amundi todos replican, casi todos, no quiero mojarme porque quizás hay alguno que no, usan criterios SG a la hora de, es decir, replican a versiones SG de los grandes índices que utilizan, pero cuidado, cuidado, porque aquí os pongo una noticia del año pasado. BlackRock, Legal General Manager y Amundi, entre los asset managers que han sido acusados de greenwashing en sus fondos indexados. Para quien no domine el concepto, greenwashing es decir, oye, vamos a ponerle una capa de pintura, ponerle a decir que utilizamos criterios ESG y no se utilizan. Y esto ha habido grandes multas, ha habido grandes escándalos, y mirar una de las noticias del año pasado, que haciendo la búsqueda Amundi Greenwashing he podido encontrar, solo escribiendo en Google, y poniendo esa foto. Y digo, esto no lo ha visto nadie más, pero bueno. Mejor gestora ESG Boutique. Ojo con esto. Claro, recordad que en algún lado había un asterisco de, bueno, consideramos boutique a quien tenga menos de 10.000 millones. Bueno, y se lo dan a banca. Primero, esto es una categoría inventadísima. Esto, vamos, gestora ESG Boutique. Esto no tiene ningún sentido. Luego, Abanca tiene 5.000 millones gestionados. Es como, está entre el top 10 o top 15 de gestoras más grandes de España. Que ahí podríamos decir, oye, te inventaste un poquito los criterios, porque para poder incluir a gestoras boutique, a ver si por aquí tenía la imagen, no la tengo ahora mismo a mano, pero tenía la imagen de cuánto eran los millones que había por las gestoras, y más de 10.000 millones en España, contado de los dedos quien tiene. Entonces, en la media industria es boutique. Por este criterio, media industria es boutique. Al menos en mi opinión, una gestora boutique son gestoras que se especializan en un estilo de gestión, en un tipo de fondos, y solo ofrecen eso, no gestoras que te ofrecen de todo, por muy poco patrimonio que logren captar. Bueno, Abanca tiene 31 fondos. Vamos a ir a la parte SG. El principal proveedor de sostenibilidad y de análisis de fondos y de carteras de fondos es Sustainalytics, que fue comprado por Morningstar. Entonces nos tenemos que creer que, bueno, si nos vamos a creer que algún análisis es válido, será el de Morningstar. Pues de los 31 fondos de Abanca, 5 globos Morningstar solo lo tienen 3. 3. Es que tiene muchísimos más productos con baja calificación de sostenibilidad que con alta calificación de sostenibilidad. Y me tengo que creer que esta es la mejor gestora SG Boutique.
vamos, a tomarle el pelo a otro y a mí que ya me queda poco, pues menos. Mejor gestora SG Nacional, Santander. Viendo los tiros, me pregunto, ¿Abanca era de Nueva Zelanda? Es decir, mejor gestora SG Boutique le toca a Banca y hacemos mejor gestora SG Nacional. Abanca sería de Nueva Zelanda, que nos necesitamos sacar otra categoría. Pues bueno, vamos a ver los datos. De los 329 fondos y clases de fondos, menos de 10 tienen el máximo ranking de sostenibilidad de Morningstar. Menos de 10, pero no es el caso de Abanca que tenía 3 de 31, que alguien podría decir, bueno, un 10%, no está tan mal. No, es que 10 de 329 no llega ni a un 3% de los productos. Ni un 3% de los productos son catalogados con el máximo rating de sostenibilidad de Morningstar y le damos mejor gestor SG Nacional. ¿Cómo estará el resto? Me imagino que cómo estarán los fondos del resto. Yo me los imagino abriendo pozos de petróleo e invirtiendo en compañías de casino, porque si no, no me lo explico. Mejor fondo medioambiental. Estas son las típicas categorías que, bueno, hay que creérselo. Por aquí tenía la comparativa. El Wellington Climate Strategic Fund. Lo comparo, claro, como tienen casi todos estos fondos fueron lanzados entre 2019 y 2020, cuando empezó la furia. Y bueno, resultados todos hiper parecidos. El Robeco Circular Economy un 97%, el Wellington un 87%, el Amundi Global Equity Responsible un 84%, Nordea Global Climate and Environment un 81%, CPR Invest Climate Action Euro un 72%. Bueno, esta categoría, ya os digo, categoría que, bueno, si la quieres, no es un mal fondo el de Wellington, ni mucho menos, pero ya sabéis que estas categorías tan nicho y tan temáticas, creo que a veces hay tanto marketing que yo le doy muy poca credibilidad o seguimiento. Aquí viene el mejor. Para cerrar esta categoría y meternos en los planes de pensiones, os dejo con uno que es buenísimo. Mejor fondo solidario. Santander Responsabilidad Solidario. Fíjate, ¿cuántos fondos solidarios hay en España? Imaginaros que habrá 15. Pues esta categoría, desde que se está entregando, va turnándose entre el Mafre Solidario y el Santander Responsabilidad Solidario. Es decir, ¿alguien se cree que se puede premiar esto? Pero además, ¿con quién es solidario este fondo? No voy a ir al folleto. ¿Con quién es solidario? Os voy a dar un dato. En los últimos 10 años, y en los últimos 5, este fondo ha cobrado más comisiones que la rentabilidad que le ha dado a sus partícipes. Ojo, es decir, tiene una comisión del 1,40 y pico y la rentabilidad 5 años y a 10 años creo que no pasa del 1%. O sea, rentabilidad solidaria, responsabilidad solidaria. Bueno, este fondo se lanzó en 2003. Y si os digo que la rentabilidad desde 2003 ha sido del 1,41 anualizado, un 30%. He buscado los datos de inflación, de España, desde ese entonces un 61% de inflación. Sin contar todo lo que hemos pagado de comisiones, que es verdad que ya están descontadas en las rentabilidades, pero es como, sí, hemos sido súper solidarios con Santander. Es decir, el nombre se debería llamar Santander Sé Solidario con nuestras comisiones. Al final no tiene ningún tipo de sentido. Luego vienen las categorías, los premios del jurado, que aquí poco que decir. Por ejemplo, el mejor fondo de inversión, el DNSA Alpha Bonds, un fondazo. Mejor gestora, JP Morgan. Mejor gestora de renta variable, JP Morgan, me lo creo. Mejor gestora de renta fija, Amundi. Bueno, por ahí había algún fondo de Amundi premiado, así que puede llegar a tener sentido. Mejor gestora de Asset Allocation, BlackRock. Asset Allocation, todas no hacen Asset Allocation. No sé, quizás me hubieras dicho mejor gestora multiactivo, mejor gestora de carteras multiactivo, BlackRock, bueno, Asset Allocation. Mejor gestora nacional independiente, a valor. Mejor gestora nacional, Santander. Oye, curioso. Mejor gestora de fondos de pensiones, Mutuactivo. Y luego vamos a ver que ninguno de los planes de pensiones premiados es de Mutuactivo. Es decir, qué curiosa la mejor gestora de fondos de pensiones que ningún fondo de pensiones de los 10 premios que das en fondos de pensiones es de Mutuactivo. Qué curioso. Mejor fondo solidario, Santander Responsabilidad Solidaria. Ya lo acabo de analizar. Las carteras del concurso. Mejor cartera conservadora, Avantage Capital. Mi primera impresión fue, a ver, ¿cómo que Avantage? Que sí, que es un mixto, pero no es un mixto conservador. Y luego vi que tú puedes enviar carteras a la del concurso que mientras tengan unos rangos de volatilidad y demás, que las acepta y unos rangos de asset allocation. No es el fondo de Avantage lo que está compitiendo aquí. Mejor cartera agresiva, My Investor. Bueno, imagino que ha ganado. Mejor cartera de valores, Tradition, que es creo una agencia de valores, una sociedad de valores. Bueno, tampoco aquí hay muchísimo más que rascar. Vamos al último, que son los planes de pensiones. Que aquí ya
es donde os digo que ya se riza el rizo. ¿Por qué? Porque planes de pensiones hay poquísimos. Si no lo sabéis, ninguna gestora internacional puede ofrecer planes de pensiones en España. Grupama, Robeco, nadie puede, aunque en sus países de origen ellos hagan productos enfocados a la jubilación, en España no se pueden ofrecer ese servicio. Entonces es una industria pequeña y repartida sobre todo entre gestoras nacionales independientes y las gestoras nacionales bancarias y aseguradoras, más de este último grupo. Entonces ya claro, cuando vas a hacer un premio en categorías que son tan pequeñas, es muy difícil encontrar a alguien que diga, no, es que mira la competencia. No, es que no lo puedes comparar con los fondos similares, lo tienes que comparar con los planes de pensiones similares. Y yo digo, ya, esto es un poco hacerse trampas al solitario, pero aún así te encuentras cosas curiosas. Por ejemplo, el Mediolanum Activos Monetarios, que es el que se lleva el mejor plan de renta fija a corto plazo. Una de las cosas que llama la atención, claro, es que se llama Mediolanum Activos Monetarios. Entonces, yo lo que pienso es, bueno, tendrán renta fija de activos monetarios a 6 meses o cosas así. Bueno, estuve buscando el folleto del medio, bueno, aquí este es el que estás viendo del Santander Responsabilidad Solidario, y estuve buscando el último informe del Mediolanum Activos Monetarios, un producto que se lanzó en 2003. Desde el lanzamiento a 20 años una rentabilidad del 1,41, pero bueno, si es monetario, tampoco podríamos pedirle en exceso. Por ejemplo, rentabilidad en 2024 del 4,09, en 2023 del 3,87, muy en línea. Pero luego veo en 2022 de menos 3,77. Digo, oye, los fondos monetarios en 2022 no cayeron un menos 3,77. Podrían haber caído un poco, tal, pero 3,77 monetario me llama muchísimo la atención. Y empiezo a mirar y a buscar. Y claro, me voy encontrando renta fija. Por ejemplo, esta es la cartera de emisiones de renta fija. Renta fija, por ejemplo, un bono de ADIF de alta velocidad de 2029, de 2028, de 2026. Bono de Unicaja 2027 de vencimiento, 2027. Bonos de la banca en el 2049 y así, una mezcla de que son muchísimos bonos, y no digo que, para decirte, dentro de los planes de pensiones y de los productos de Mediolanum, os diría que no es el peor mundial, pero monetario no es, ¿eh? Monetario no es. Por ejemplo, Telecom Group, septiembre de 2027 vencimiento, Nissan Motor 2026, es decir, aquí hay productos con vencimientos entre 2026 y 2028, no son productos pagarés o repos del mercado monetario, o bonos que le queden 3 meses, o bonos del gobierno. Aquí hay muchísimos bonos de empresas, como habéis podido ver. Entonces, ya os lo digo, cuidado que con pensar que esto es un plan de pensiones monetario. Entonces, claro, a la hora de compararlo, se hace complejo. Y entonces lo digo, bueno, voy a compararlo con el de unos valor prudente. Desde 2014, un 18,85 de unos valor prudente, el de renta 4, un 16,17% de rentabilidad. Después estaría el Mediolanum Activos Monetarios con un 10,91, el naranja renta fija a corto plazo un 8,55 y el Vanguard Global Short Term Bonds Index sí estaría con un 4,46 solo positivo en este caso. Vale, entonces, primer producto ahí que te llama la atención. Mejor plan de renta fija global, Arquia Banca Plan Inversión. Por ejemplo, si lo comparo contra los mismos productos aproximadamente, contra el renta 4 renta fija, contra el naranja renta fija, en este caso europea, contra el Vanguard Global Bond Index, pues el Arquia Banca Plan de Inversión desde 2014 tiene un 26% de rentabilidad frente a un 16, un 5 o un 5,44. Pero cuando voy a ver la cartera, digo, oye, esto es un producto que se puede comparar con cualquier fondo de renta fija global o renta fija europea, pero más amplio. Y cuando, claro, lo comparas desde 2014 a 2025 contra un fondo como el Lazard Credit Opportunities, que tiene un 45% de rentabilidad, casi el doble, dices, vale, aquí es donde le veo las costuras. Claro, si te comparas con los productos, pocos productos que hay, sí, pues puede ser un plan de pensión de renta fija que lo haya hecho bien dentro de la renta fija flexible europea. Pero no, cuando lo comparas con el fondo disponible, pues ya no lo hace tan bien. Vamos a uno de los primeros atracos del día. El mejor plan de renta variable europea, el Ibercaja Europa Sostenible. Bueno, os lo pongo desde 2015 la rentabilidad de este producto. Magallanes European, el plan de pensiones, 118%. El Eurostock indexado en plan de pensiones de ING, 112%. El Ibercaja Europa Sostenible, 77%. Solo le gana al Renta 4 Europa Acciones, que tiene un 67,51%.
y le dan el premio al mejor fondo de Europa sostenible. Pero es que en 2024, si íbamos a las estadísticas, a ver si está por aquí la comparativa, no, esta no es la comparativa de este producto. Si íbamos a la comparativa exacta de este producto en renta variable europea, es que ni en el último año lo había hecho mejor. Es decir, no había ningún criterio, no era ni el menos volátil, no había nada objetivo que pudiéramos decir que este producto iba a ser el mejor plan de pensiones de renta variable europea. Luego, vamos a otro, al CaixaBank Renta Variable Internacional. Este producto es el típico que cada vez que he puesto algo en LinkedIn, rajando de CaixaBank o en algún sitio, siempre me sale alguien que trabaja para ello y dice: somos la mejor gestora de planes de pensiones. Tenemos el premio a la mejor gestora de planes de pensiones y tenemos uno o el plan de pensiones más rentable de España. El CaixaBank Renta Variable Internacional. Y yo ya cuando me dicen esas cosas me empiezo a calentar. Y digo, a ver, claro, si tú por debajo de tu cartera te indexas al mundo y casi no hay productos que utilicen eso y contra los que te puedas comparar, pues sí, vas a salir bien parado. Si luego la primera competencia que te sale es My Investor indexado, que ya sabéis cómo ha ido ese producto en los primeros años a poco corto plazo, pues sí, sales bien parado. ¿Que está sacando pecho? Claro, pero cuando vemos la foto, por ejemplo, este producto desde 2007, comparado el naranja, el ING naranja, Standard & Poor's 500, es decir, el plan de pensiones con comisiones del 1% del ING, comparado con el CaixaBank Renta Variable Internacional desde entonces, pues el ING tiene un 460% de rentabilidad frente al CaixaBank Renta Variable Internacional que tiene un 296% de rentabilidad. Es un gap inmenso. Es decir, y además un gap inmenso que se ha ido acrecentando a medida del paso de los años. Entonces, cuando me cuentan este tipo de cosas, digo, no, tú ganas por incomparecencia del resto, no porque seas tan extraordinario o tengas tanta rentabilidad. Y si hiciéramos esa foto de fondos de inversión comparándolo, porque al final esto no deja de ser un fondo que luego lo sacan en formato plan de pensiones, y si lo compararan con otros productos de similar asignación de activos, renta variable global, un indexado al MSCI World o ese tipo de cosas, no saldría ganando ni de mucho menos. ¿Qué pasa? Que está dentro de una categoría que hay poquísimos planes 100% renta variable global de planes de pensiones y poquísimos que hayan tenido tanto peso en Estados Unidos en ese caso. Vamos a ver los últimos. Mejor plan multiactivo conservador. Ya aquí son palabras que dice esta categoría se la están inventando, pero vamos, inmensamente. BBVA Plan Consolidación 85. Bueno, esto también tiene, este producto tiene un formato en fondo y es un multiactivo que tiene un poco de renta variable, un poquito, y luego tiene renta fija en su principal mayoría. Bueno, lo comparo con el Dunas Valor Equilibrado, que también tiene más similar, con el Renta 4 Nexus, con el Indexa Más Rentabilidad Bonos, pero no es tan adecuado hacer esta comparativa con el Indexa Más Rentabilidad Bonos porque este sí tiene acciones. Pero bueno, os digo la foto. Desde 2017 hasta ahora, Dunas Valor Equilibrado 32%, Naranja 2030 29,23, Renta 4 Nexus Plan de Pensiones 12,22, desde 2017 BBVA Plan Consolidación 85 4,02. Ni os cuento cuánto ha sido la inflación de 2017 hasta aquí para que no os enfadéis, ni os cuento cuánto os ha cobrado de comisión este producto cada año, pero seguro que en total ha sido más de un 4,02%, vamos, un sinsentido. Mejor plan multiactivo moderado, Deutsche Bank Dinámico. Tiene muchísimo más peso en renta variable. Pues bueno, lo comparo con el naranja 2040 plan de pensiones, que ha dado desde 2017 un 61,70, Finicens decidido un 51,68, Dunas Valor Flexible un 49,35, Deutsche Bank Dinámico un 24,96. Decirme de verdad cómo puede haber ganado este producto. La única razón, se me ocurre, Deutsche Bank no había ganado ninguna de las categorías anteriores. Mejor plan multiactivo agresivo, Numantia Plan de Pensiones. A ver, si el fondo de Numantia invierte en lo mismo que el plan de pensiones de Numantia y el fondo de Numantia me lo acabas de dar un premio a multiactivo moderado, ¿cómo va a ganar el plan de pensiones multiactivo agresivo? Es decir, a ver, ¿estamos tontos o no los queremos hacer o qué? Además, curiosamente, desde el lanzamiento del Numantia Pensiones, lo podemos comparar y no es, esto es un rango de selección, no tiene sentido, pero bueno, voy a hacer la comparativa para que lo veáis. Por ejemplo, con Cobas Global, desde el lanzamiento de Numantia. Desde el lanzamiento de Numantia, el fondo de pensiones, 72%. A Valor Global Value, 58,93. Oros Internacional, 54,99. El Standard & Poor's ING
37,60. Numantia plan de pensiones 21,55. Desde el lanzamiento del producto. Que claro, si nos vamos a el equiparán, como invierten lo mismo, lo lógico sería comparar todos estos productos desde el lanzamiento de Numantia, ¿vale? Y no centrarnos solo en los planes de pensiones. Pero me llama la atención de, bueno, le vas a dar un premio justo en una categoría de planes de pensiones donde no es exactamente donde gana, ni muchísimo menos. Y digo, bueno, esto no tiene ningún sentido. Y lo que se me ocurre es, vale, esto es reciente, ha pasado más, y lo que he hecho es ir a todas las categorías, a todas las entregas de 2020 y pico, de 2018, de 2015. Y lo que me encuentro es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, fondos que unos años después han desaparecido, como el Santa Lucía Spa Bolsa, el fondo de renta variable global Uniplan Global, buscarlo a ver qué ha sido del Uniplan Global. Categorías como renta variable de Latinoamérica que ha desaparecido, o por ejemplo, en España el mejor fondo era el Santander Small Caps España, esto es 2018-22. O cosas como curiosas, como que el mejor fondo de renta variable de Europa era el Quaero Capital Smaller European Companies, tampoco sabemos muy bien qué fue, o también teníamos por aquí que el mejor plan de pensiones era el Mediolanum Renta Fija y cosas así. Aquí, bueno, mira, el mejor fondo solidario Santander Responsabilidad Solidario, o la mejor gestora de fondos de pensiones Ibercaja, mejor gestora nacional Bestinver, vale, esto es de 2017 los premios, pero me fui a 2015 y lo mismo. 2015 es buenísimo, 2015 es buenísimo porque es como, vale, voy a sacar fondos que casi los voy a sentenciar a todos, buscarlos luego. Fondo monetario Sabadell Rendimiento Euro, una mierda, pensión un palo. Mejor fondo de renta fija a corto plazo Ibercaja, así, Ibercaja, ¿no? Bueno, mejor fondo de largo plazo, Citifondo Bond de Santander Asset Management, una caca. Fondo global, Amundi Global, Bond Global Aggregate. Mejor fondo de bonos corporativos, R Euro Credit de Rothschild. Bonos High Yield, ING Renta Fund Euro High Yield, desaparecido este producto. Fondo de renta fija emergentes, el Templeton Emerging Market Bond. Bueno, renta variable española, EDM Inversión. Zona euro, Henderson Euroland. Europa, bueno, zona euro, Europa sí, bueno, JP Morgan y Europe Focus. Norteamérica, Morgan Stanley US Growth, Global, Bestinver Internacional, desde que le dieron el premio nunca más levantó cabeza. Países emergentes, Fidelity Emerging Market, Latinoamérica HSBC, Latinoamérica Equity. Retorno absoluto, All Mutual Global Equity Absolute Return. Conservador, Bancaria Fonduxo, la mierda. Flexible, Kalahari, ni os cuento. Agresivo, Merchfondo, uno de los que lleva años ahí y poco se sabe. Renta fija global, Mafre, renta largo. No sé si sigue existiendo todavía. Mejor plan de pensiones de renta variable europea, Santander Renta Variable Europa. Ni os cuento qué fue de él. Mejor multiactivo conservador, Duero Equilibrio. Mejor agresivo, Plan Caixa, Plan Activo. Mejor gestora nacional, Bankinter. Mejor equipo gestor nacional, Equipo Iturriaga, de Avante. Mejor gestor internacional, Nicolás Waleski, Alken, Estados Unidos. Bueno, Waleski, donde siempre ha destacado en renta variable europea, pero bueno. Mejor campaña, Cocina Financiera de Bankinter. Mejor fondo, fondo más innovador, la gama de fondos, tu cartera de bonos en formato fondos de BBVA. Vamos, para reírse, pero vamos, para reírse. Y paré y dije, mira, no lo voy a buscar o a seguir buscando los fondos o cómo se han comportado o cuáles eran los años. Bueno, aquí tenían otra metodología. Ojo, aquí tenían otra metodología en 2015 de cómo se iban a seleccionar, bla, 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 y toda la historia de cómo se estaban seleccionando los productos y demás. Es lo que os digo siempre. Cambian las normas, cambian las reglas, pero el resultado, curiosamente, sigue siendo el mismo. El resultado, curiosamente, sigue siendo el mismo y por eso realmente os diría que no confiéis en ninguno de los premios de España. Los de Morningstar, y también Morningstar es muy cuantitativo a la hora de dar los productos, pero sí es verdad que no te vas a encontrar casi nada de estas piezas, que las vas a encontrar en alguno de estos fondos de Morningstar. Espero que os haya gustado, espero que disfrutéis de la newsletter y ya os digo, esta industria puede ser mucho mejor si eliminamos cosas como estas y al menos nosotros lo que podemos hacer, en mi caso, es denunciarlo de aquí, comentarlo, no voy a ir a ningún lado a decirlo. Si estaba la CNMV y aplaudió y seguro entregó algún premio, que lo voy a hacer yo. Y para el resto, no hacer caso. Es decir, la mejor ¿cómo decir?, forma de defendernos es ignorar estas cosas que son ruido.
ignorar cuando el gestor vaya ahora a un podcast y diga, yo soy el mejor gestor de renta variable de España. Coger y comprobar las cosas. No os quedéis nunca con este tipo de imagen, de productos, de sellos, de galardones. La mayoría de cosas, la mayoría de veces, tiene tantos sesgos que no tiene ningún valor este tipo de productos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Salud Financiera.